iniciativa de Morena, pues que busca modificar no la Constitución, ojo, sino una ley reglamentaria de un artículo constitucional, en realidad de dos, que establecen que para que una acción de inconstitucionalidad presentada en la Corte sea rechazada o aprobada, tiene que serlo por 8 de los 11 ministros. Es decir, si hay 4 ministros que están a favor o en contra, el asunto que esté en el Pleno ya perdió. ¿Por qué? Porque quedarían 7-11. ¿Qué es lo que busca ahora Morena? Pues que con 4, ¿sí?, ya se bloquee todo. Morena tiene 3, el presidente en realidad tiene 3 ministros, 3 ministras. Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y ahora Lenia Batres, pero en diciembre va a tener 4, si gana Claudia Sheinbaum, como todo indica hoy. ¿Por qué va a tener 4? Porque pasa a retiro el ministro Luis María Aguilar y entonces la próxima presidenta tendrá que proponer al Senado un nuevo ministro que ocupe ese lugar, el lugar número 11, que sería el 4 de Morena. Y con eso, a volar. Entonces, el diputado de Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz, había presentado esta reforma desde octubre, pero pues no transitó como dicen ellos. Pero de repente se cita para este jueves a una sesión extraordinaria de comisiones para dictaminar y aprobar, tienen los votos Morena, esta iniciativa de los 4 ministros, del 4.º ministro sería, y ser aprobada también en un periodo extraordinario. Le aprecio mucho al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, autor de esta iniciativa, que me haya aceptado esta entrevista. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes escuchan. Gracias a usted. A ver, diputado, dígame, ¿qué es lo que está planteando? ¿Por qué esta necesidad de tener los 4 ministros? ¿Tiene que ver porque de ganar Claudia Sheinbaum en diciembre, Morena tendrá su 4.º ministro? Y aunque no lo tuviera, lo que estoy planteando es que se reglamente una laguna que hay en la ley del artículo 105 constitucional. El 105 dice que existen 2 modos constitucionales importantes para combatir un acto de los otros poderes, la acción de inconstitucionalidad. Voy a tratar de explicarme a ver si puedo lograr que lo entiendan todos, porque es un asunto muy técnico. Mire, si lo explica entendemos, ¿sí? Bueno, el 105 dice que para que una norma general o una ley o un reglamento del Ejecutivo se declare como inconstitucional, se requiere cuando menos los 2/3 del Pleno de la Corte, o sea, 8 votos. Sí. Y que las razones y argumentos que haya habido para hacer esa declaratoria de inconstitucionalidad son obligatorios para todas las autoridades. Pero no dice qué pasa si no se ajustan los 8 votos. En otros países se especifica qué pasa cuando una norma no se declara inconstitucional. Si no se declaró inconstitucional, pues la lógica es que es constitucional, porque existe un principio que se llama de validez de la ley, que supone eso, que la ley sale válida después de un proceso en donde el Poder Legislativo pues le expide. Si se cuestiona, se pone a examen. Si ese examen no lo pasa, si los impugnadores o la suplencia de la deficiencia de la queja que pueden hacer los ministros no supera los 2/3, la votación calificada del Pleno, bueno, pues entonces la ley queda viva. Que se especifique en la ley del 105 es lo que yo propongo. ¿Qué sucede en esos casos? Se ha interpretado como que con 4 votos quieres cambiar la Constitución. No. Miren lo que ha sucedido. Yo la planteé en abstracto antes de que estuviera esta discusión que provocó la resolución del ministro Pérez Dayán, ejerciendo su voto de calidad
en un 2-2 de una de las salas, creo que es la primera de la Suprema Corte, en donde se retomó con los mismos argumentos las impugnaciones ahora por la vía de amparo por parte de las empresas mercantiles, todas extranjeras, en contra de la ley de la industria eléctrica que se aprobó en la legislatura anterior, me parece que fue en marzo del año 21, y que fue sometida a acción de inconstitucionalidad y que se resolvió en abril del año 22. Esa resolución de la Corte dijo que algunos artículos con más de 8 votos eran inconstitucionales y que otros no. Esos otros no se deben entender válidos. Sucede que los jueces de amparo, que a veces se arrogan muchas facultades que no les da la Constitución, admiten con los mismos argumentos que ya fueron reprobados en el Pleno de la Corte, demandas de amparo, conceden suspensiones con efectos generales, lo cual significa que se suspende la ley y eso no lo permite la Constitución. Y luego conceden el amparo también con efectos generales. Debe ir a un colegiado, la autoridad superior del juez de amparo. La Corte tiene la facultad de atraer pues, prácticamente cualquier asunto que le interese. Ahí está en la Constitución. Es el caso, entonces, lo que no pueden hacer 8 ministros, ahora lo hacen 2 ministros. O lo que no pueden hacer 8 ministros, ahora lo hace un juez de amparo. Entonces se trata de reglamentar eso, para bien de todos, hoy por unos, mañana por todos. No se trata de alterar nada. Esta es una iniciativa apenas para que se discuta en comisiones, luego en el Pleno y luego en la Corte seguramente, para que analice la propia Corte si esta modificación a la ley reglamentaria del 105 es constitucional o no. En mi opinión, pues no lo es. Lo que propongo es que se respete un principio de la lógica que dice que una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Si no se declaró que es inconstitucional, ¿por qué va a considerarse todavía inconstitucional? O un principio jurídico que se enuncia y que lo sabe cualquier estudiante de primer año de leyes, que dice que quien puede lo más puede lo menos. Pues aquí es al revés, quien puede lo menos puede lo más. Ordenemos esto, de eso se trata. Pero pues la discusión política ha calentado el tema y bueno, pues ya está en los foros de toda la discusión. Las secretarías de la Comisión de Puntos Constitucionales le pidió al presidente de la Comisión de Justicia, perdón, las secretarías de la Comisión de Justicia le pidieron a su presidente pues, que convocara para conocer este asunto y otros. No lo hizo o no lo había hecho. Entonces, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, pues los secretarios tienen la facultad de convocar una sesión extraordinaria. Y eso detonó toda la discusión. Pero en el fondo lo que hay es una laguna de la ley. ¿Hay una y qué? En el fondo lo que hay es que se trata de reglamentar y respetar la supremacía de la Suprema Corte. Que nadie esté arriba del pleno de la Corte. Que la presunción de validez de la ley se respete. Miren, voy a poner el último ejemplo que le pongo y luego usted me pregunta lo que quiere. A ver, ¿para qué queremos entonces la acción de inconstitucionalidad? Que ya no batalle la oposición en su turno en cada legislatura, que no batalle juntando 167 firmas. Pues con una demanda de amparo de una sola persona tendrán una sentencia con efectos generales. Entonces están desplazando la acción de inconstitucionalidad, se queda inutilizada. Ya no la ocupen, yo le recomendaría eso. Si las cosas siguen como están, ya no la ocupen, no batallen. Bueno, este último no fue un ejemplo. De poner orden. Me iba a poner un ejemplo y me dio una consideración, pero no le hace. Ya ve por lo que luego uno no les entiende. ¿Por qué? Pues porque me iba a poner un ejemplo y presenté una consideración. El ejemplo es, pues este caso, se intentó la acción de inconstitucionalidad hace 2 años, impugnando la ley de la industria eléctrica, fue a la Corte dijo lo que todos sabemos que dijo, y ya. Pero por la vía del amparo, ahí vienen otra vez las empresas a pedir con los mismos argumentos, que se revise ahora por un juez de amparo la misma litis. Mire, lo que propone mi iniciativa es que no se vuelvan a utilizar los mismos argumentos que ya la Corte discutió. Otros argumentos sí. Si otra empresa, si otro particular por la vía del amparo tiene razones distintas, bueno, pues hay que atenderlas y volverlas a estudiar por la vía de amparo si quieren. Pero las que se usaron en la acción de inconstitucionalidad ya no, es absurdo que se
Sí, se cortó. jugar Sí. la misma discusión, el mismo asunto. A ver, diputado. Ese es el ejemplo que yo voy a poner. A ver si entendí, como me dijo usted, que a ver si entendía. A ver si entendí. No. Sí. Con mucho respeto dije, voy a tratar de explicarme en cristiano, como se dice coloquialmente. Sí, no, qué bueno, no. Yo creo que, a ver si le entendí, usted me dice si sí o si no. A ver. Lo que estoy planteando, que lo que decide el Pleno de la Corte no se pueda replicar por otra vía con los mismos argumentos y con las mismas personas. Eso es. No, por otras personas, por la vía del amparo. Por eso. O sea, sí, con los mismos argumentos, con las mismas personas en un tribunal o en una instancia que no sea el Pleno de la Corte. Pero no las personas, porque en la acción de inconstitucionalidad fueron 167 diputados o un tercio de senadores. Sí, claro, pues es una acción de inconstitucionalidad. No, acá serían los mismos argumentos en la misma litis por otras personas que son ya en lo particular, en lo individual, pues una persona física o una empresa mercantil. Pero sí, es el mismo litigio. Sí, pero vamos, tienen que ser otras personas porque no es una acción de inconstitucionalidad, sí, claro, que la Constitución señala cuáles son los requisitos. De eso se trata. En cuanto al número de pero legisladores. En todo caso, vamos a discutirlo. O sea, aquí con un peligro y convencemos a los panistas que siempre han sido muy de la opinión de preservar todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y en buena parte tienen razón. Diputado, dígame, pero esta es una modificación a una ley secundaria, ¿no? Así es. Entonces ya tienen los votos ustedes, en Morena. Sí los tendríamos, pero va a ir a la Corte seguramente para que la Corte resuelva algo. Mire, en lo personal, y varios diputados o mujeres y hombres de esta legislatura, tenemos un paquete de iniciativas que no contradicen ni chocan con la propuesta del presidente, van paralelas a la propuesta del presidente de la reforma judicial. Algunas de ellas tienen que ver con el fondo de las cuestiones, con la interpretación judicial, porque asimismo el Poder Judicial con sus criterios se ha dado más atribuciones. Por ejemplo, la Constitución dice que cuando se impone una ley no se puede conceder la suspensión con efectos generales. Ni siquiera lo puede hacer la Corte en acción de inconstitucionalidad, pero un juez sí lo hace. Están pasando por encima de la Constitución. Entonces, insisto, no sé si haya señal todavía, conmigo se fue. No, ya me quedó claro lo que usted quería decir y se lo aprecio mucho. Gracias por contestarme. Bueno, pues gracias. Y le mando un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado de Morena.